La Llorona en las noches silenciosas, a orillas de ríos y lagunas. Muchos aseguran escuchar el lamento desgarrador de una mujer. ¡Ay, mis hijos! La Llorona es el espectro de una madre que, según la leyenda, ahogó a sus propios hijos en un arranque de dolor y desesperación. Arrepentida y maldita, vaga vestida de blanco por callejones y riberas buscando a sus niños perdidos. Se dice que su pálida figura aparece envuelta en niebla, y que cualquiera que cruce su camino siente un escalofrío helado al escuchar su llanto inhumano. El lamento que cruza siglos, desentrañando el mito de la Llorona. Desde las profundidades de la tradición oral latinoamericana emerge una figura espectral, un lamento que se filtra en las noches silenciosas y se adhiere a la humedad de las riberas, la Llorona. Más que una simple historia de fantasmas, la leyenda de la Llorona es un complejo tapiz tejido con hilos de dolor, arrepentimiento, advertencia y, en algunos casos, incluso justicia social. Su eco resuena a lo largo y ancho del continente, desde México hasta Argentina, adaptándose a las particularidades de cada región, pero manteniendo siempre el núcleo de una tragedia maternal que ha cautivado y aterrorizado a generaciones. El origen de la tragedia, variantes de una historia dolorosa. Si bien la esencia del mito permanece constante, las narraciones sobre el origen de la Llorona varían significativamente. La versión más extendida, y quizás la más antigua, se remonta a la época colonial en México. Se cuenta la historia de María, una mujer indígena de una belleza excepcional que cautivó a un español adinerado. Con él tuvo hijos, a quienes amaba profundamente. Sin embargo, el español, consumido por la ambición y la vida social, comenzó a descuidar a María y a sus hijos, prefiriendo la compañía de otras mujeres. En un momento de desesperación, al ver a su esposo cortejando a otra, María, cegada por los celos y el dolor, ahogó a sus hijos en el río. Inmediatamente después, consumida por el remordimiento, intentó rescatarlos, pero ya era demasiado tarde. Desesperada, clamó al cielo pidiendo perdón, pero su súplica fue en vano. Dios, inflexible ante su crimen, le negó la entrada al cielo, condenándola a vagar eternamente por la tierra, en busca de sus hijos perdidos. Otra variante, común en algunas regiones de Centroamérica, presenta a María como una mujer abandonada por su amado, quien la dejó por una mujer de clase social superior. En esta versión, el ahogamiento de los hijos no es un acto de celos, sino una decisión desesperada para evitar que crecieran en la pobreza y el desprecio. En algunas comunidades rurales de México, la leyenda se vincula con rituales prehispánicos de sacrificio infantil, reinterpretados y adaptados a la cosmovisión colonial. En estas narraciones, la Llorona no es una madre que ahoga a sus hijos, sino un espíritu que protege a los niños de los peligros del río, aunque su apariencia y su llanto sigan siendo aterradores. La Llorona en la cultura popular, testimonios y experiencias. Más allá de las versiones escritas y transmitidas oralmente, la presencia de la Llorona se manifiesta en la cultura popular a través de canciones, poemas, obras de teatro y, por supuesto, en los relatos personales de quienes aseguran haberla visto o escuchado. Don Rafael, un pescador de 78 años que ha vivido toda su vida a orillas del río Lerma en México, relata: «Desde niño me contaban historias de la Llorona. Mi abuelo decía que si escuchaba su llanto era señal de que alguien estaba por morir. Una vez, una noche de luna llena, escuché el lamento cerca de la laguna. Al día siguiente, un amigo mío se ahogó en el mismo lugar. No sé si fue coincidencia, pero desde entonces cada vez que escucho ese llanto me da un escalofrío. En Argentina la leyenda se asocia a menudo con las inundaciones y los ríos caudalosos de la región pampeana».
Doña Elena, una campesina de la provincia de Buenos Aires, cuenta: mi bisabuela decía que la Llorona aparecía en las noches de tormenta, buscando a sus hijos arrastrados por las crecidas del río. Decía que si la veías tenías que darle una ofrenda, como flores o velas, para que te protegiera de las inundaciones. Investigaciones antropológicas realizadas en diversas comunidades latinoamericanas revelan que la figura de la Llorona a menudo se utiliza como un mecanismo de control social, especialmente para disuadir a los jóvenes de aventurarse solos cerca de los ríos y lagunas durante la noche. El miedo a la Llorona, en este sentido, funciona como una forma de protección comunitaria. Más allá del terror, interpretaciones psicológicas y sociales. La persistencia del mito de la Llorona a lo largo de los siglos sugiere que su significado trasciende el simple relato de terror. Desde una perspectiva psicológica, la leyenda puede interpretarse como una manifestación del duelo no resuelto, del arrepentimiento y de la culpa. La Llorona representa a la madre que ha perdido a sus hijos y que no puede encontrar consuelo ni paz. Su llanto es el grito desesperado de un alma atormentada. Desde una perspectiva social, la leyenda de la Llorona puede verse como una crítica a las estructuras patriarcales y a la opresión de las mujeres. En muchas de las versiones del mito, María es una víctima de la infidelidad, el abandono y la desigualdad social. Su acto desesperado, aunque trágico, puede interpretarse como una forma de rebelión contra un sistema que la ha marginado y despojado de su dignidad. Algunos estudiosos también sugieren que la leyenda de la Llorona refleja la angustia y la incertidumbre que experimentaron las mujeres durante la época colonial, especialmente ellas que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad social y económica. La pérdida de los hijos, en este contexto, representaba una amenaza constante para la supervivencia familiar. La Llorona en el arte y la literatura, una fuente inagotable de inspiración. La leyenda de la Llorona ha inspirado a numerosos artistas y escritores a lo largo de la historia. En la pintura, la figura de la Llorona ha sido representada en diversas formas, desde imágenes melancólicas y etéreas hasta representaciones grotescas y aterradoras. En la literatura, la leyenda ha sido utilizada como un recurso narrativo para explorar temas como el dolor, la pérdida, la culpa y la identidad. El poema La Llorona de Sor Juana Inés de la Cruz es una de las obras más emblemáticas sobre este tema. En la música, la leyenda ha dado origen a numerosas canciones y baladas que transmiten el lamento y la desesperación de la madre perdida. El género de corrido mexicano en particular ha incorporado la figura de la Llorona en sus narrativas, convirtiéndola en un símbolo de la tragedia y el sufrimiento. El futuro del mito, la Llorona en el siglo XXI. A pesar del avance de la ciencia y la tecnología, la leyenda de la Llorona sigue viva en el siglo XXI. En la era de Internet y las redes sociales, la leyenda se ha difundido a través de videos, blogs y foros de discusión, alcanzando un público más amplio y diverso. La Llorona ha trascendido las fronteras geográficas y culturales, convirtiéndose en un símbolo universal del dolor maternal y la pérdida. Su lamento continúa resonando en las noches silenciosas, recordándonos la fragilidad de la vida y la persistencia de las leyendas, que a pesar del paso del tiempo, siguen aterrando y fascinando a la humanidad. La leyenda de la Llorona no es solo una historia de fantasmas, sino un espejo que refleja nuestras propias emociones, miedos y esperanzas. Es un recordatorio de que el dolor y el arrepentimiento pueden perseguirnos por la eternidad, y que la búsqueda de la redención puede ser un camino largo y tortuoso. Y sobre todo, es una advertencia. Escuchar el llanto de la Llorona puede ser un presagio de tragedia, pero también una oportunidad para reflexionar sobre la importancia del amor,
la familia y la responsabilidad. Crónicas ficcionales: El silencio roto de Villa Esperanza. La Llorona se llevó a Mateo, Villa Esperanza. Veracruz, México. Un manto de temor se ha cernido sobre Villa Esperanza desde la noche del pasado martes. Mateo Ramírez, un niño de apenas 7 años, desapareció mientras jugaba cerca del Río Blanco, y los habitantes del pueblo, aferrados a sus tradiciones, no tardaron en susurrar un nombre: La Llorona. La desaparición de Mateo no es un caso aislado. En los últimos meses se han reportado avistamientos inusuales cerca del río, y un sentimiento de inquietud ha ido creciendo entre los vecinos. Pero fue el llanto, un lamento desgarrador que resonó en toda la villa la noche de la desaparición, lo que encendió la alarma y revivió la leyenda del espectro maternal. Nunca había escuchado algo así, relata doña Elena, propietaria de la panadería local y testigo del terror. Era un llanto que te calaba los huesos, un dolor tan profundo que te hacía llorar con él. Venía del río, claro que venía del río. Claro que venía del río. Todos sabemos quién lo provocó: la policía local, encabezada por el inspector Ricardo Morales. Se muestra escéptica ante las teorías sobrenaturales. Estamos manejando el caso como una desaparición, buscando pistas racionales. Hemos desplegado un operativo de búsqueda a lo largo del río, con apoyo de equipos de rescate y buzos. No descartamos ninguna hipótesis, pero debemos basarnos en evidencia concreta. Sin embargo, la desesperación de la familia Ramírez y la convicción de los habitantes de Villa Esperanza han complicado la investigación. El padre de Mateo, don Javier, un hombre de pocas palabras y mirada abatida, se aferra a la esperanza, pero en su voz se percibe un miedo ancestral. Mi abuela me contaba historias de la Llorona cuando era niño, confiesa don Javier con la voz quebrada. Decía que se lleva a los niños que se portan mal, o a los que se parecen a sus hijos perdidos. Mateo es un niño bueno, siempre ayuda en casa. No entiendo por qué esto le pasó. La búsqueda se ha intensificado, pero hasta el momento no se han encontrado rastros de Mateo. Los equipos de rescate han peinado kilómetros del río sin éxito. La tensión en Villa es palpable. Los niños permanecen en sus casas al caer la noche, y los adultos se reúnen en pequeños grupos, compartiendo historias y rezando por el regreso de Mateo. Pero la leyenda de la Llorona ha cobrado una fuerza inusitada. Algunos vecinos aseguran haber visto una figura vestida de blanco vagando por las orillas del río, mientras otros afirman haber escuchado el llanto en diferentes puntos de la villa. El padre Miguel, el párroco de Villa Esperanza, ha organizado misas y rezos especiales para pedir por el regreso de Mateo y para apaciguar el espíritu de la Llorona. Debemos mantener la fe y la esperanza, exhorta el padre Miguel. La leyenda de la Llorona es una advertencia, un recordatorio de que debemos proteger a nuestros niños y cuidar de nuestras familias. Pero también es una historia de dolor y arrepentimiento, y debemos ofrecer nuestra compasión a este espíritu atormentado. En medio de la angustia y el temor, una joven investigadora, Sofía Mendoza, ha llegado a Villa Esperanza con una perspectiva diferente. Sofía, estudiante de antropología, se ha dedicado a estudiar las leyendas y mitos de la región, y cree que la historia de la Llorona puede ofrecer pistas importantes sobre la desaparición de Mateo. La leyenda de la Llorona no es solo una historia de fantasmas, explica Sofía. Es un reflejo de las preocupaciones y los miedos de la comunidad. En este caso, la leyenda puede estar relacionada con la situación de vulnerabilidad de los niños en la región, la falta de seguridad y la presencia de redes de tráfico humano. Sofía ha entrevistado a numerosos vecinos de Villa Esperanza, recopilando testimonios y analizando los patrones de la leyenda. Su investigación la ha llevado a descubrir que la desaparición de Mateo no es el primer caso de este tipo en la región. En los últimos años,
Varios niños han desaparecido en circunstancias similares, y en todos los casos, la leyenda de La Llorona ha resurgido. Creo que debemos tomar en serio estas leyendas, afirma Sofía. No como hechos sobrenaturales, sino como señales de alerta. La leyenda de La Llorona puede estar indicándonos que hay algo más profundo y oscuro sucediendo en Villa Esperanza. La investigación de Sofía ha despertado el interés del inspector Morales, quien ha accedido a colaborar con la joven investigadora. Juntos están analizando los testimonios de los vecinos, buscando patrones y conexiones que puedan llevar a la verdad. Mientras tanto, la búsqueda de Mateo continúa. La esperanza se desvanece con cada hora que pasa, pero la familia Ramírez y los habitantes de Villa Esperanza se niegan a rendirse. Aferrados a la fe, a la leyenda y a la esperanza, siguen buscando a Mateo, esperando que el llanto de la Llorona se silencie y que la paz regrese a Villa Esperanza. La pregunta que se cierne sobre Villa Esperanza es inquietante. ¿Se llevó la Llorona a Mateo o la leyenda es solo una cortina de humo que oculta una verdad más oscura y aterradora? La respuesta, quizás. ¿Quizás? Se encuentre oculta en las profundidades del Río Blanco, esperando ser descubierta. Crónicas ficcionales, La niebla de olvido, un pueblo entero olvida y la Llorona observa. San Isidro del Viento, Oaxaca, México. Un silencio inusual, más allá del habitual sosiego rural, ha descendido sobre San Isidro del Viento. No es un silencio de paz, sino uno cargado de angustia y confusión. Desde hace una semana, los habitantes del pueblo están experimentando episodios de amnesia colectiva, olvidando nombres, rostros, incluso recuerdos vitales. Y en el corazón de esta extraña epidemia, los ancianos del pueblo susurran una advertencia. La Llorona ha regresado, y esta vez no busca niños, sino recuerdos. La primera señal de alarma fue la confusión de don Anselmo, el maestro jubilado, quien olvidó el nombre de su propia esposa durante una misa dominical. Luego, doña Rosa, la curandera del pueblo, no pudo recordar las propiedades medicinales de las hierbas que ha utilizado durante toda su vida. El pánico se extendió rápidamente cuando los niños comenzaron a olvidar sus nombres y a vagar por las calles desorientados. Es como si una niebla espesa se hubiera posado sobre nuestros cerebros, describe Elena Vargas, una joven madre, que lucha por recordar el rostro de su hijo pequeño. Un momento lo tengo presente, al siguiente es como si nunca lo hubiera conocido. Es aterrador. Las autoridades sanitarias, desconcertadas, han enviado equipos de médicos y psicólogos al pueblo, pero los análisis no revelan ninguna causa orgánica para la amnesia. Los expertos hablan de un posible brote de estrés masivo, pero los habitantes de San Isidro del Viento saben que la explicación es mucho más profunda y oscura. La Llorona siempre ha estado ligada a la pérdida, explica don Mateo, el anciano más respetado del pueblo, con la voz temblorosa, pero no solo a la pérdida de heridas, sino también a la pérdida de la memoria, de la identidad. Se dice que cuando está desesperada, roba los recuerdos de los vivos para revivir los suyos propios. La leyenda de la Llorona en San Isidro del Viento es diferente a las versiones más comunes. Aquí se dice que la espectral figura no solo busca a sus hijos, sino que se alimenta del dolor ajeno, de la nostalgia y del arrepentimiento. Y cuando el dolor es demasiado intenso, roba los recuerdos de las personas, sumiéndolas en un vacío existencial. Los avistamientos de la Llorona se han multiplicado en los últimos días. Los vecinos aseguran haberla visto vagando por los campos de maíz, envuelta en una niebla densa y fría, con el rostro oculto por su larga cabellera negra. Algunos afirman haber escuchado su llanto, un lamento desgarrador que parece resonar en lo más profundo de sus almas. La vi cerca del río, relata Juan Pérez, un joven agricultor.
Estaba de pie mirando hacia el agua con una expresión de tristeza infinita. Su llanto era tan fuerte que me hizo olvidar mi nombre por un instante. Tuve que agarrarme a un árbol para no caer. En medio del caos y la desesperación, una joven historiadora, Lucía Morales, ha llegado a San Isidro del Viento con la esperanza de encontrar una explicación a la epidemia de amnesia. Lucía, experta en las tradiciones y leyendas de Oaxaca, cree que la clave para resolver el misterio se encuentra en el pasado del pueblo. San Isidro del Viento tiene una historia trágica, explica Lucía. En el siglo XIX, el pueblo fue escenario de una masacre brutal durante la Guerra de Reforma. Muchos habitantes fueron asesinados y sus recuerdos fueron borrados de la historia. Creo que La Llorona ha regresado para reclamar esos recuerdos perdidos. Lucía ha descubierto documentos antiguos que revelan que una mujer llamada Isabel, una joven madre que perdió a su hijo durante la masacre, fue acusada de traición y ejecutada injustamente. Se dice que Isabel maldijo al pueblo antes de morir, prometiendo que su espíritu regresaría para vengarse y para robar los recuerdos de sus habitantes. Creo que Isabel es la Llorona, afirma Lucía. Su dolor y su rabia han trascendido el tiempo y se han manifestado en esta epidemia de amnesia. La Llorona no está buscando a sus hijos, está buscando justicia. Lucía, junto con don Mateo y otros ancianos del pueblo, ha organizado una ceremonia especial para honrar la memoria de Isabel y para apaciguar su espíritu. La ceremonia consiste en un ritual ancestral de purificación y reconciliación, en el que se ofrecen flores, velas y oraciones a la espectral figura. Mientras la ceremonia se lleva a cabo, una niebla espesa comienza a cubrir el pueblo. El llanto de la Llorona se escucha cada vez más fuerte, pero esta vez no es un lamento de dolor, sino un grito de liberación. Poco a poco, los habitantes de San Isidro del Viento comienzan a recuperar sus recuerdos. Los nombres, los rostros, las experiencias vitales regresan a sus mentes, como si despertaran de un largo sueño. La niebla de olvido se disipa, y la paz regresa al pueblo. La epidemia de amnesia ha terminado, pero la leyenda de la Llorona sigue viva en San Isidro del Viento. Los habitantes del pueblo han aprendido una lección importante. El pasado nunca debe ser olvidado, y la memoria es el tesoro más valioso que poseemos. Y cada vez que la niebla se cierne sobre el pueblo, susurran una oración a Isabel, la Llorona que buscaba justicia y que finalmente encontró la paz. Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Hace muchísimos años, en la época de los antiguos mexicanos, un valiente guerrero y una hermosa princesa vivieron un amor imposible. El padre de Iztaccíhuatl prometió su mano al guerrero Popocatépetl si regresaba victorioso de la guerra. Popocatépetl marchó a pelear, pero enemigos celosos difundieron la falsa noticia de su muerte. Al oírla, la joven princesa murió de tristeza. Cuando él volvió y encontró a su amada sin vida, tomó su cuerpo en brazos y la llevó a la cima de una montaña. Los dioses, conmovidos por su amor eterno, los cubrieron de nieve y los transformaron en dos imponentes volcanes. Cuentan que incluso hoy, cuando Don Goyo, el Popocatépetl, tiembla y lanza fumarolas, es el guerrero que ruge recordando su pena, mientras la blanca silueta dormida de Iztaccíhuatl yace a su lado. El rugido del amor eterno, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Volcanes que lloran un romance perdido, Puebla y Estado de México. Elevándose majestuosos sobre el Valle de México, dos gigantes de piedra y nieve guardan un secreto milenario, la historia de un amor prohibido, una traición cruel y una promesa eterna. Son Popocatépetl e Iztaccíhuatl, los volcanes que dominan el paisaje, pero que para los pueblos originarios son mucho más que montañas. Son la encarnación de un romance trágico, que resuena en cada rugido y en cada nevada.
La leyenda, transmitida de generación en generación, se remonta a la época de los antiguos mexicanos. Popocatépetl, un guerrero valiente y de noble corazón, se enamoró perdidamente de Iztaccíhuatl, una princesa de belleza incomparable. Su amor era puro y apasionado, pero su destino estaba marcado por la guerra y la ambición. El padre de Iztaccíhuatl, un gobernante poderoso y pragmático, prometió la mano de su hija a Popocatépetl, a cambio de su valentía en el campo de batalla. El guerrero aceptó el desafío, jurando regresar victorioso para reclamar el amor de su princesa. Mi abuelo me contaba que Popocatépetl era un guerrero invencible, relata don José, un campesino de 80 años que vive a las faldas del Popocatépetl. Se decía que su fuerza venía del amor que sentía por Iztaccíhuatl. Luchaba con el corazón, no con la espada. Popocatépetl partió a la guerra dejando a Iztaccíhuatl esperando su regreso. Pero la envidia y la maldad acechaban en la sombra. Enemigos celosos, deseosos de arrebatarle a Popocatépetl su victoria y su amor, difundieron la falsa noticia de su muerte. La princesa, al escuchar la terrible noticia, quedó devastada. Su corazón se rompió en 1000 pedazos, y su espíritu se apagó lentamente. Murió de tristeza, esperando en vano el regreso de su amado. Cuando Popocatépetl regresó victorioso, la noticia de la muerte de Iztaccíhuatl lo golpeó como un rayo. Desesperado, tomó el cuerpo sin vida de su amada en sus brazos y la llevó a la cima de una montaña, buscando un lugar donde poder llorar su pérdida y honrar su memoria. Dicen que caminó durante días sin descanso con el cuerpo de Iztaccíhuatl a cuestas, cuenta doña María, una guía turística que lleva a los visitantes a explorar los alrededores de los volcanes. Su dolor era tan grande que las lágrimas que derramó formaron ríos y lagos. Los dioses, conmovidos por el amor eterno y el sufrimiento de Popocatépetl, decidieron transformar a los amantes en dos imponentes volcanes. ¡Ais! Iztaccíhuatl, la princesa dormida, quedó convertida en la montaña blanca, con su silueta recostada que evoca la figura de una mujer durmiendo. Popocatépetl, el guerrero enamorado, se convirtió en el volcán activo, cuyo rugido constante es el lamento eterno por su amada perdida. Cuando Don Goyo, como cariñosamente llaman al Popocatépetl, entra en erupción, es porque está recordando Iztaccíhuatl, explica don José. Su fumarola es su aliento, su rugido es su llanto. Nunca la olvidará, nunca la olvidará. La leyenda de Popocatépetl e Iztaccíhuatl ha trascendido el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un símbolo del amor eterno, la lealtad y el sacrificio. Los volcanes, con su imponente presencia, son un recordatorio constante de la historia de los amantes trágicos. En los últimos años, la actividad del Popocatépetl ha aumentado, generando preocupación entre los habitantes de las comunidades cercanas. Los científicos explican que el aumento de la actividad volcánica se debe a factores geológicos, pero los pueblos originarios creen que es una señal de que el guerrero está sufriendo más que nunca. Cuando don Goyo está enojado es porque siente que su amor está siendo amenazado, afirma doña María. Debemos respetar a los volcanes y honrar la memoria de los amantes, para que su paz sea restaurada. La leyenda de Popocatépetl e Iztaccíhuatl es mucho más que una historia de amor. Es un reflejo de la cosmovisión de los pueblos originarios, de su conexión con la naturaleza y de su respeto por los antepasados. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero puede trascender la muerte y que la memoria de los seres queridos siempre vivirá en nuestros corazones. Y mientras el Popocatépetl siga rugiendo y la Iztaccíhuatl siga durmiendo, la leyenda de los amantes trágicos seguirá resonando en el Valle de México, recordándonos que el amor, incluso en la tragedia, puede ser eterno. El glamour y la lava. Cuando la Llorona se codió con las estrellas y Popocatépetl,
se convirtió en ícono de moda Ciudad de México. La alta sociedad mexicana está en shock. Lo que comenzó como una reinterpretación artística de leyendas ancestrales ha degenerado en un torbellino de excesos, escándalos y una profanación del folclore que haría sonrojar al mismísimo Quetzalcóatl. La fiebre por Popocatépetl e Iztaccíhuatl, otrora símbolos de un amor trágico, ha alcanzado niveles estratosféricos, transformando a los volcanes en los últimos objetos de deseo de la jet set nacional. Todo comenzó con la exposición Volcanes en Flor, una muestra de arte contemporáneo que presentaba a Popocatépetl e Iztaccíhuatl como musas inspiradoras. La curadora, la enigmática y provocadora Valeria Santillán, logró un éxito inesperado al fusionar la iconografía prehispánica con elementos del pop art y la alta costura. Quería desmitificar la leyenda, hacerla accesible a un público más amplio, explica Santillán, con una sonrisa enigmática. Pero nunca imaginé que se convertiría en esto. Esto es una orgía de lujo y superficialidad. Las faldas de Iztaccíhuatl, con su silueta blanca y dormida, se han convertido en la inspiración para las últimas colecciones de los diseñadores más importantes del país. Vestidos vaporosos, bordados con cristales y plumas, evocan la imagen de la princesa dormida, pero a un precio exorbitante. Pero la verdadera estrella es Popocatépetl. El volcán activo, con su imponente presencia y su constante actividad, ha sido reinventado como un símbolo de masculinidad y poder melta. Su fumarola se ha convertido en el logo de una nueva marca, de tequila ultra premium, y su rugido es el sample principal de un remix electrónico que está arrasando en las discotecas de la ciudad. Don Goyo es el nuevo James Dean, declara Rodrigo Mendoza, un influyente crítico de moda. Es rebelde, peligroso y terriblemente atractivo. Representa la fuerza bruta y la pasión descontrolada. La fiebre por Popocatépetl ha llegado a tal extremo que se han organizado fiestas temáticas en las que los invitados se visten como el volcán, con trajes de cuero negro, máscaras de lava y accesorios extravagantes. Las celebridades compiten por ser las más originales y llamativas, y los paparazzi no pierden oportunidad de capturar cada detalle. Pero la controversia no se ha hecho esperar. Los pueblos originarios, indignados por la comercialización de sus tradiciones, han denunciado la falta de respeto y la profanación de sus símbolos sagrados. Están convirtiendo a nuestros antepasados en objetos de consumo, lamenta don Anselmo, un anciano de la comunidad San Juan Teotihuacán. Están olvidando el verdadero significado de la leyenda, el amor, el sacrificio y la tragedia. La situación ha escalado aún más con la aparición de La Llorona Glam, una influencer que se ha convertido en la portavoz de la nueva tendencia. La joven, cuyo nombre real es Sofía Ramírez, se ha hecho famosa por recrear la imagen de La Llorona con vestidos de alta costura, maquillaje extravagante y poses provocativas. La Llorona siempre ha sido un ícono de la belleza y el drama, afirma Ramírez en una entrevista exclusiva. Yo solo estoy actualizando su imagen para el siglo XXI. Sus publicaciones en redes sociales, donde se muestra llorando lágrimas de diamantes y vagando por las orillas de ríos con tacones de aguja, han generado una ola de críticas y burlas. Es una aberración, comenta la escritora Elena Vargas. Están trivializando el dolor y la tragedia, convirtiéndolos en un espectáculo grotesco. La situación ha llegado a tal punto que el gobierno federal ha anunciado una investigación para determinar si la comercialización de la leyenda de Popocatépetl e Iztaccíhuatl viola alguna ley de protección del patrimonio cultural. Mientras tanto, la fiesta continúa, las celebridades siguen desfilando por las fiestas temáticas, los diseñadores siguen creando colecciones inspiradas en los volcanes y la Llorona Glam sigue acumulando seguidores en redes sociales.
En medio de este torbellino de excesos y superficialidad, la verdadera historia de Popocatépetl e Iztaccíhuatl, la historia de un amor trágico y eterno, se ha perdido en el ruido. Y en el silencio se escucha el rugido del volcán, un lamento que parece advertirnos sobre las consecuencias de la vanidad y la falta de respeto. La mulata de Córdoba. Durante la época colonial en la ciudad de Córdoba, Veracruz, vivía una mujer de belleza hipnótica y misteriosos conocimientos de herbolaria. La llamaban la mulata de Córdoba, y aunque curaba enfermedades y nunca envejecía, su extraña aura despertó sospechas. Acusada de brujería por los inquisidores españoles, fue encerrada en una cárcel. Cuentan que en su celda dibujó con carbón un marco en la pared, y ante los ojos atónitos del carcelero, aquella embarcación comenzó a moverse. La mulata subió al navío fantasma, y éste navegó hacia la luna pintada, desapareciendo con ella para siempre entre las sombras, dejando tras de sí solo la leyenda de su fuga sobrenatural. Crónicas ficcionales, la luna como puerto seguro, la mulata de Córdoba, un escándalo colonial que desafía la razón y enciende las pasiones Córdoba. El aroma a jazmín y a tierra mojada se mezcla con el susurro de secretos centenarios en las calles empedradas de Córdoba. Aquí, a memoria de la mulata, una mujer de belleza enigmática y poderes inexplicables, persiste como un eco rebelde en el corazón de la ciudad colonial. Lo que comenzó como un relato de brujería y persecución religiosa se ha transformado en un fenómeno cultural, un símbolo de resistencia femenina y un imán para artistas, bohemios y buscadores del oculto. Durante la época colonial, la mulata de Córdoba era una figura venerada y temida, conocida por su habilidad para curar enfermedades con hierbas y brebajes. Su belleza exótica y su aura misteriosa la distinguían del resto de la población. Se decía que nunca envejecía, que sus ojos guardaban secretos ancestrales y que su conocimiento de la naturaleza era insuperable. Mi bisabuela me contaba que la mulata era una curandera excepcional. Relata doña Elena, una anciana cordobesa que ha dedicado su vida a preservar las tradiciones locales. Sanaba a los enfermos con plantas que nadie más conocía, y se decía que podía predecir el futuro. Pero su fama y sus habilidades despertaron la desconfianza de la Inquisición española. Acusada de brujería y herejía, la mulata fue arrestada y encerrada en una celda oscura y húmeda. Los inquisidores, obsesionados con erradicar cualquier forma de creencia pagana, la sometieron a interrogatorios crueles y torturas inhumanas. La Inquisición siempre vio con recelo a las mujeres que poseían conocimientos fuera de lo común, explica el historiador Ricardo Morales, autor de un libro sobre la mulata de Córdoba. La mulata representaba una amenaza para el orden establecido, para el control de la Iglesia sobre la población. Sin embargo, la mulata se negó a confesar. Se mantuvo firme en su inocencia, desafiando a sus acusadores con una mirada desafiante y una dignidad inquebrantable. Y fue en su celda, en medio de la desesperación y el aislamiento, donde ocurrió el milagro que la inmortalizó en la leyenda. Según los relatos, la mulata, utilizando un trozo de carbón, dibujó en la pared de su celda un barco de velas desplegadas y una luna llena en el cielo. Ante los ojos atónitos del carcelero, la embarcación comenzó a moverse, cobrando vida propia. La mulata, con una sonrisa enigmática, subió a bordo del navío fantasma, y éste navegó hacia la luna pintada, desapareciendo con ella para siempre entre las sombras. El carcelero quedó traumatizado por lo que vio, cuenta don José, un guía turístico que lleva a los visitantes a recorrer los lugares emblemáticos de la leyenda. Se dice que nunca más pudo dormir sin ver el barco de la mulata navegando hacia la luna. La fuga de la mulata se convirtió en un escándalo que sacudió a la ciudad de Córdoba. Los inquisidores, humillados y desconcertados, intentaron encubrir el incidente,
pero la leyenda se propagó rápidamente entre la población. En los últimos años, la figura de la mulata de Córdoba ha experimentado un resurgimiento en la cultura popular. Artistas, escritores y músicos han encontrado en su historia una fuente inagotable de inspiración. La mulata representa la libertad, la rebeldía y la conexión con la naturaleza, afirma Valeria Santillán, una joven artista plástica que ha dedicado su obra a la mulata. Es un símbolo de empoderamiento femenino y de resistencia contra la opresión. La ciudad de Córdoba ha aprovechado el auge de la leyenda para promover el turismo cultural. Se han organizado recorridos guiados por los lugares emblemáticos de la historia de la mulata. Se han creado espectáculos teatrales y musicales inspirados en su vida, y se han abierto tiendas de artesanía que venden productos relacionados con la leyenda. Pero la comercialización de la leyenda ha generado controversia. Algunos críticos argumentan que se está trivializando la historia de la mulata, convirtiéndola en un mero atractivo turístico. Están olvidando el sufrimiento y la injusticia que sufrió la mulata, lamenta doña Elena. Están reduciendo su historia a un cuento de hadas, ignorando el contexto histórico y social en el que se desarrolló. En medio de este debate, la figura de la mulata de Córdoba sigue siendo un enigma. ¿Fue una bruja, una curandera, una víctima de la Inquisición o una heroína rebelde? La respuesta quizás se encuentre oculta en las sombras de la luna, esperando ser descubierta. Mientras tanto, en las noches estrelladas de Córdoba, los habitantes del pueblo levantan la vista hacia el cielo, buscando el barco fantasma de la mulata, navegando hacia la luna como puerto seguro. Un símbolo de esperanza y libertad en un mundo lleno de oscuridad y opresión. Y en el susurro del viento se escucha el eco de su risa desafiante y enigmática, recordándonos que la leyenda, como la luna, siempre brillará. Crónicas ficcionales, el perfume prohibido de la mulata, un asesinato en la noche de San Juan y la sombra de una leyenda renacida. Córdoba, Veracruz. La noche de San Juan, tradicionalmente una celebración de fuego y purificación, se tiñó de luto y misterio en Córdoba. El cuerpo sin vida de don Rafael Mendoza, un prominente hacendado y coleccionista de antigüedades, fue encontrado en su mansión, rodeado de extraños símbolos y un aroma embriagador que los vecinos describen como el perfume de la mulata. La policía local, desconcertada, ha abierto una investigación que ha desenterrado secretos oscuros y revivado la leyenda de la enigmática mujer colonial. Don Rafael, conocido por su obsesión con la historia de Córdoba, había estado investigando la figura de la mulata durante años. Se rumoreaba que poseía un antiguo manuscrito que revelaba la verdadera identidad de la mujer y el secreto de su fuga sobrenatural. Su muerte, en circunstancias tan extrañas, ha despertado la sospecha de que su investigación lo llevó demasiado lejos. Don Rafael era un hombre excéntrico, pero apasionado por la historia, relata doña Isabel, la ama de llaves de la mansión, con la voz temblorosa. Últimamente estaba obsesionado con la mulata. Decía que estaba a punto de descubrir la verdad, pero también parecía tener miedo. La escena del crimen es desconcertante. El cuerpo de don Rafael fue encontrado en su estudio, rodeado de libros antiguos, hierbas secas y velas encendidas. En la pared se había dibujado con carbón un barco de velas desplegadas y una luna llena, una clara referencia a la leyenda de la mulata. Pero lo más inquietante es el aroma que impregnaba la habitación, un perfume dulce y embriagador, descrito por los vecinos como el perfume de la mulata, un aroma que se decía que solo ella poseía. Nunca había olido algo así, afirma el inspector Ricardo Morales, jefe de la policía local. Era un aroma que te transportaba a otra época, que te hacía sentir mareado y confundido. Es como si la mulata estuviera presente en la habitación.
La investigación ha revelado que don Rafael había estado en contacto con un grupo de ocultistas y santeros locales, quienes lo habían ayudado a descifrar el antiguo manuscrito. Uno de ellos, el misterioso don Emiliano, un anciano conocido por sus conocimientos de herbolaria y sus prácticas esotéricas, ha desaparecido sin dejar rastro. Don Emiliano era un hombre sabio, pero también peligroso, explica doña Elena, una curandera local que conocía a don Emiliano. Se decía que tenía conexiones con el mundo de los espíritus y que podía invocar a la mulata. La teoría más descabellada, pero que ha ganado adeptos entre los habitantes de Córdoba, es que la mulata ha regresado para vengar la profanación de su memoria y para proteger el secreto de su fuga. Algunos aseguran haber visto una figura vestida de negro vagando por las calles de la ciudad, con el rostro oculto por una capa y un aroma embriagador a su alrededor. La mulata nunca se fue, afirma don José, un anciano que afirma ser descendiente de uno de los carceleros que presenciaron la fuga de la mulata. Ella siempre ha estado presente en Córdoba, protegiendo a los oprimidos y castigando a los malvados. La policía, sin embargo, se mantiene escéptica ante las teorías sobrenaturales. El inspector Morales ha ordenado una búsqueda exhaustiva de don Emiliano y ha solicitado la ayuda de expertos en criminología para analizar las pruebas encontradas en la escena del crimen. Estamos manejando el caso como un asesinato, afirma el inspector Morales. No descartamos ninguna hipótesis, pero debemos basarnos en evidencia concreta. Mientras tanto, la ciudad de Córdoba vive en un estado de tensión y temor. Los habitantes se refugian en sus casas al caer la noche, y las calles se han vuelto desiertas. La leyenda de la mulata ha resurgido con fuerza, alimentando la imaginación y el miedo de la población. En medio de este clima de incertidumbre, una joven historiadora, Sofía Mendoza, ha llegado a Córdoba con la esperanza de encontrar una explicación a la muerte de don Rafael y al resurgimiento de la leyenda de la mulata. Sofía, experta en la historia colonial de México, cree que la clave para resolver el misterio se encuentra en el antiguo manuscrito que poseía don Rafael. El manuscrito podría revelar la verdadera identidad de la mulata y el secreto de su fuga, explica Sofía. Podría también revelar los motivos que llevaron a don Rafael a investigar su historia y las personas que se sintieron amenazadas por sus descubrimientos. Sofía ha logrado acceder a la mansión de don Rafael y ha comenzado a analizar los documentos y objetos que quedaron en su estudio. Su investigación la ha llevado a descubrir una serie de pistas intrigantes que sugieren que la mulata no era una simple curandera, sino una mujer con una conexión profunda con las culturas prehispánicas y un conocimiento ancestral de la naturaleza. La mulata era una chamana, una sacerdotisa de la tierra, afirma Sofía. Ella poseía un poder que la Inquisición no podía comprender ni controlar. La investigación de Sofía ha despertado el interés del inspector Morales, quien ha accedido a colaborar con la joven historiadora. Juntos están analizando las pruebas y buscando pistas que pueden llevar a la verdad. Mientras tanto, el aroma embriagador del perfume de la mulata sigue flotando en el aire de Córdoba, recordándonos que la leyenda, como la luna, siempre brillará, y que los secretos del pasado a veces regresan para atormentarnos. La noche de San Juan ha dejado una herida abierta en el corazón de la ciudad, y la sombra de la mulata se cierne sobre Córdoba, esperando el momento oportuno para revelar su verdad. La Ixtabay en las selvas y caminos solitarios de Yucatán se habla en voz baja de la Ixtabay. Un espectro tan hermoso como letal. De noche, bajo los árboles de ceiba, los viajeros incautos pueden encontrar a una mujer de cabellera larga y ojos hipnóticos, peinándose dulcemente. Su belleza los atrae y su voz los envuelve, pero al acercarse descubren con horror su verdadera forma. Su rostro se torna cadavérico y su cabellera se enreda como serpientes.
La Ixtabay emite una risa espeluznante mientras sus víctimas se pierden para siempre entre la maleza. Esta leyenda maya advierte del espíritu vengativo de una mujer que seduce a los hombres noctámbulos, llevando a quienes la siguen a la locura o la muerte. La belleza mortal de la selva, la Ixtabay, el espectro que acecha en los caminos de Yucatán, Yucatán. México, el aire húmedo y denso de la selva yucateca guarda secretos ancestrales, susurros de dioses olvidados y leyendas que se transmiten de generación en generación. Entre ellas, una de las más temidas y fascinantes es la de la Ixtabay, un espectro de belleza hipnótica y letal, que acecha a los viajeros incautos en los caminos solitarios. La Ixtabay no es una leyenda para niños asustadizos. Es una advertencia, un recordatorio de que la selva, aunque exuberante y hermosa, también puede ser un lugar peligroso y engañoso. Su historia, arraigada en la cosmovisión maya, es un relato de venganza, de traición y de la fuerza indomable del espíritu femenino. Según la leyenda, la Ixtabay fue una mujer de gran belleza que en vida fue seducida y abandonada por un sacerdote maya. Desesperada y humillada, invocó a los dioses para vengarse de los hombres infieles. Los dioses la transformaron en un espectro, condenándola a vagar por la selva, atrayendo a los hombres con su belleza y llevándolos a la perdición. Mi abuela me contaba que la Ixtabay se aparece como una mujer joven y hermosa, penándose bajo los árboles de ceiba, relata don Manuel, un anciano maya que vive en un pequeño pueblo cerca de Chichén Itzá. Su cabello es largo y negro, y sus ojos tienen un brillo hipnótico. Pero si te acercas demasiado, su rostro se transforma en una máscara de muerte, y su cabello se enreda como serpientes. Los relatos de encuentros con la Ixtabay son escalofriantes. Se dice que atrae a sus víctimas con su voz melodiosa, prometiéndoles placeres prohibidos y riquezas incalculables. Quienes caen en su trampa son conducidos a lo más profundo de la selva, donde se pierden para siempre, víctimas de su belleza mortal. Un amigo mío, un leñador, desapareció hace años en la selva, cuenta doña Elena, una curandera local. Oh. Dicen que lo vio peinándose bajo un árbol de ceiba y que lo siguió sin pensarlo 2 veces. Nunca más se supo de él. En los últimos años, la leyenda un resurgimiento en la cultura popular. Artistas, escritores y músicos han encontrado en su historia una fuente inagotable de inspiración. Se han creado pinturas, poemas y canciones que evocan la belleza y el peligro de la Ixtabay. La Ixtabay es un símbolo de la fuerza femenina, de la venganza y de la protección de la naturaleza, explica Valeria Santillán, una joven artista plástica que ha dedicado su obra a la Ixtabay. Ella representa la justicia que se imparte en la selva, donde los hombres que abusan de la confianza de las mujeres son castigados con la muerte. Pero la leyenda de la Ixtabay también ha generado controversia. Algunos críticos argumentan que la historia perpetúa estereotipos negativos sobre las mujeres, presentándolas como seres vengativos y peligrosos. La Ixtabay es una figura ambivalente, afirma el historiador Ricardo Morales, experto en la cultura maya. Por un lado, representa la justicia y la protección de la naturaleza. Por otro lado, es un espectro que seduce y destruye a los hombres. Su historia es un reflejo de las tensiones y contradicciones que existen en la sociedad maya. En la actualidad, la Ixtabay sigue siendo una presencia palpable en la selva yucateca. Los viajeros que se aventuran por los caminos solitarios, especialmente durante la noche, suelen escuchar el susurro de su nombre en el viento, y sienten una presencia invisible que los observa desde la oscuridad. La leyenda de la Ixtabay es un recordatorio de que la selva, como la naturaleza humana, es compleja y misteriosa. Es un lugar de belleza y peligro, de vida y muerte, donde los espíritus del pasado aún vagan en busca de justicia y venganza.
Y mientras la Ixtabay siga peinándose bajo los árboles de ceiba, su leyenda seguirá resonando en los corazones de quienes se atreven a adentrarse en la selva yucateca. Así que, si alguna vez te encuentras caminando solo por la selva de Yucatán y escuchas el suave susurro de una mujer peinándose bajo la luz de la luna, recuerda la leyenda de la Ixtabay. Y por tu propia seguridad, no te acerques demasiado. Su belleza podría ser tu perdición. Crónicas ficcionales: El silencio antes del susurro, la Ixtabay despierta en Yucatán. México, México. La humedad se aferra a la piel como una promesa incumplida. Aquí donde el sol lucha por perforar la maraña verde y los días huelen a tierra mojada y misterio ancestral, algo se está moviendo. No es solo el canto de las aves exóticas ni el zumbido de insectos desconocidos. Es un sentimiento, una vibración que recorre la selva como una serpiente invisible. La Ixtabay ha despertado. Durante generaciones, los mayas han susurrado su nombre con temor y fascinación. Una leyenda, decían, un cuento para asustar a los niños, pero las cosas están cambiando. Los informes, siempre fragmentados, siempre contradictorios, se multiplican. Agricultores que juran haber visto una figura femenina de belleza etérea, peinándose bajo la luz lunar cerca de árboles de ceiba centenarios. Leñadores que regresan con los ojos vacíos y el silencio como única respuesta a las preguntas sobre su trabajo. Turistas extraviados, atormentados por sueños vívidos y perturbadores, donde una voz melodiosa les ofrece promesas imposibles. Al principio pensé que era la tequila, confiesa Miguel Ángel Sánchez, un guía turístico de Valladolid con una mirada marcada por el cansancio. Pero no hay explicación para lo que vi. Una mujer, radiante bajo el árbol sagrado. Su cabello como una cascada negra brillante. Y los ojos, Dios mío, esos ojos te atrapan y te arrastran. Sánchez se interrumpe, tragando saliva con dificultad. Intenté acercarme. Algo me impulsó a hacerlo. Algo me impulsó a hacerlo. Pero un escalofrío, tan intenso que sentí que me helaba la sangre, me obligó a dar media vuelta. La historia oficial cuenta que la Ixtabay fue una joven de inigualable belleza, abandonada y humillada por un sacerdote maya codicioso. Consumida por el dolor, invocó a los dioses para vengarse de todos aquellos hombres que traicionaran el amor femenino. Su ruego fue escuchado, pero con una terrible consecuencia, transformándose en un espectro, condenada a vagar por la selva, seduciendo y devorando las almas de los hombres incautos. Pero esta es solo la versión más conocida. Algunos ancianos mayas que prefieren permanecer anónimos susurran versiones mucho más oscuras, hablando de rituales olvidados, sacrificios antiguos y una conexión ancestral entre la Ixtabay y fuerzas primigenias de la naturaleza. Ella no busca venganza, revela un chamán de una comunidad remota, con el rostro surcado por arrugas que parecen mapas de la selva. Ella protege este lugar sagrado de aquellos que lo profanan. La controversia también ha llegado a las galerías de arte y los salones literarios de Mérida, la Ixtabay. Antes relegada al ámbito del folclore, se ha convertido en un símbolo complejo y multifacético. La artista Valeria Santillán ha provocado debate con sus pinturas audaces y provocativas que retratan a la Ixtabay, no como una demonio vengativa, sino como una fuerza de la naturaleza indomable. Una protectora implacable del equilibrio ecológico. La gente se aferra a la mujer seductora y mortal, explica Santillán con pasión en sus ojos. Pero yo veo algo más profundo. Oh, veo una manifestación de la ira femenina ante la injusticia, un recordatorio de que la naturaleza tiene su propia justicia, implacable e imparcial. El historiador Ricardo Morales, sin embargo, advierte contra la romantización excesiva del mito. Debemos recordar el contexto cultural en el que surgió esta leyenda, puntualiza.
La Ixtabay refleja las tensiones sociales y de género de una sociedad patriarcal, donde la mujer podía ser vista como una amenaza para el orden establecido. Pero más allá de la interpretación académica y artística, lo que realmente preocupa es el aumento de los avistamientos. El gobierno local ha comenzado a recibir informes preocupantes sobre personas desaparecidas en las zonas cercanas a los árboles de ceiba más antiguos. Se han intensificado las patrullas forestales, pero algunos expertos creen que la Ixtabay no puede ser contenida por simples medidas policiales. Esto va más allá de lo tangible, afirma doña Elena, una curandera local con un conocimiento ancestral de las plantas y los espíritus del bosque. La selva está cambiando, siente nuestra presencia, y la Ixtabay es su respuesta. En estas noches sin luna, cuando el aire se vuelve denso y el silencio se hace ensordecedor, escucha con atención. Si oyes un suave zurro en la brisa, si ves una silueta femenina peinándose bajo la luz de la luna, no te acerques. La belleza de la Ixtabay es una trampa mortal, y esta vez parece que ha despertado con más fuerza que nunca. Crónicas ficcionales, el silencio roto de las ceibas. La Ixtabay ha regresado a la costa maya. Costa Maya, Quintana Roo. La brisa salada que acaricia la costa maya ya no trae consigo el aroma del mar y las flores silvestres. Ahora lleva un perfume embriagador, casi enfermizo, mezclado con una nota amarga de desesperación. Algo ha cambiado en estas tierras ancestrales, algo siniestro, y los pescadores lo saben, la Ixtabay ha regresado. Durante décadas, la leyenda se había diluido, relegada a las historias que los abuelos contaban a sus nietos para asustarlos y mantenerlos alejados de la selva. Un cuento para turistas crédulos. Un cuento para turistas crédulos. Pero ahora el miedo es tangible, palpable como la humedad que impregna cada fibra del ser. Los testimonios se multiplican unidos por un denominador común. Una belleza deslumbrante, un canto hipnótico y una desaparición abrupta. La vi, susurra con voz temblorosa Benito Juárez, un pescador de Mahahual, mientras aprieta su rosario entre los dedos callosos. Estaba peinando su cabello bajo la ceiba más grande de la playa, como siempre dicen en las historias. Pero esta vez era diferente. Benito relata haber sentido una atracción irresistible, una necesidad imperiosa de acercarse a esa figura femenina que parecía emanar luz propia. Apenas pudo evitarlo. Su voz me llamó por mi nombre. Su voz me llamó por mi nombre. Prometió riquezas y placeres inimaginables si la seguía. Sentí como si mi alma se estuviera separando del cuerpo. Benito afirma haber escapado milagrosamente, corriendo hacia el pueblo aterrorizado. La policía local, inicialmente escéptica, ha comenzado a tomar los informes más en serio tras una serie de desapariciones inexplicables. 3 jóvenes turistas europeos, atraídos por la promesa de una aventura exótica, se esfumaron sin dejar rastro en las últimas 2 semanas. Sus hoteles y redes sociales permanecen inusualmente silenciosos. Los equipos de búsqueda han encontrado pocas pistas, un collar con cuentas de jade roto, huellas descalzas que desaparecen abruptamente en la arena húmeda, y el persistente aroma a jazmín y tierra mojada. Pero lo más perturbador son los nuevos relatos. Testigos afirman haber visto a la Ixtabay no solo en las playas, sino también merodeando por las ruinas mayas de Cojunlich y Calakmul, como si estuviera buscando algo o alguien. Algunos hablan de un ritual extraño que se está llevando a cabo en el corazón de la selva. Cantos guturales, ofrendas de flores silvestres y una energía palpable que hace temblar la tierra. La doctora Isabel Álvarez, antropóloga especializada en culturas mayas y profesora en la Universidad Autónoma de Yucatán, ha llegado a la costa maya para investigar los recientes acontecimientos. Existe un cambio significativo en el folclore local, explica con cautela. Las historias sobre la Ixtabay ya no se centran únicamente en su seducción y muerte.
Ahora hablan de una Isabay furiosa, vengativa, buscando algo que le fue robado hace mucho tiempo. Álvarez cree que las recientes excavaciones arqueológicas cerca de la costa, financiadas por una empresa extranjera con intereses en el turismo sostenible, podrían haber perturbado un antiguo sitio sagrado dedicado a Axel, la diosa maya del parto y la luna. Es posible que la Ixtabay sea una manifestación protectora de este lugar sagrado, despertada por la profanación, teoriza, su belleza es ahora una máscara para su ira. La empresa constructora ha negado cualquier irregularidad, asegurando que sus excavaciones se realizan bajo estrictas regulaciones ambientales y con el permiso del gobierno local. Pero los pobladores locales no están convencidos. Dicen que quieren construir un lujoso resort ecológico, gruñe don Rafael, escupiendo al suelo. Pero en realidad solo quieren robar la tierra de nuestros ancestros. Mientras tanto, el miedo se ha extendido como una plaga por toda la región. Las playas están desiertas, los negocios cierran temprano y las familias se refugian en sus hogares, rezando para que la Ixtabay los ignore. El silencio roto de las ceibas es ahora un lamento colectivo, un grito desesperado a los dioses del pasado. Y el aroma embriagador de jazmín y tierra mojada se hace cada vez más intenso, anunciando la llegada inminente de una nueva era de terror en la costa maya. La Ixtabay ha regresado, y esta vez parece que no está dispuesta a perdonar. Estimado biolector, si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar estas historias. Recuerda que todo es ficción, excepto las leyendas, por supuesto. No olvides dar like para ayudar al canal.